Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde estudiamos la Biblia a profundidad. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que se pongan cómodos porque vamos a tener una clase de Biblia. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, activar las notificaciones para que así esta comunidad pueda crecer y que el mismo YouTube pueda sugerir estos videos a otras personas. Hay personas que, aunque no anden buscando el material, pero YouTube sugiere estos videos cuando hay actividad en los videos. Así que den like, comenten, suscríbanse al canal para que así pueda crecer este canal y muchas personas puedan conocer estos importantes temas que tienen que ver con verdad presente. Ok, hermanos, para seguir queremos orar porque queremos profundizar en las Sagradas Escrituras. Queremos hablar sobre lo que la Biblia enseña sobre la deidad o la Trinidad. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión poder abrir tu palabra, estudiarla, predicarla. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con tu palabra y que ellos puedan quedar claros respecto a lo que dice tu palabra y no lo que dicen los hombres o las opiniones de los hombres. Danos sabiduría para interpretar tu palabra correctamente. Danos discernimiento para que este tema pueda quedar claro, ya que es un tema de suprema importancia, porque tiene que ver con tu naturaleza, con tu personalidad, Señor. Reconocemos que sin tu Espíritu Santo es imposible entender tu palabra. Así que rogamos la presencia de tu Espíritu Santo para que lo guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que se pongan cómodos y tomen su Biblia, porque vamos a tener una clase. Vamos a hablar sobre lo que la Biblia enseña sobre la deidad o Trinidad. Muchos hermanos me han escrito por correos, mensajes, pidiéndome que hable sobre esta importante doctrina, que para mí es uno de los temas más complejos y más controversiales. Pero vamos a tratar de hacer este estudio lo más sencillo que se pueda, para que los hermanos que van a escuchar puedan entenderlo, porque el objetivo es que nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje puedan quedar claro lo que dice la Biblia, no lo que dicen algunos textos bíblicos, sino lo que dice la Biblia toda en conjunto respecto a este importante tema. Para iniciar, quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente. Estudiar este tema de la deidad o la Trinidad. Algunos tienen problemas con la palabra Trinidad. Descartemos la palabra Trinidad. Si alguien tiene preconceptos o prejuicios sobre la palabra en sí, Trinidad, usemos entonces el término deidad. Estudiar el tema de la deidad en el contexto bíblico es uno de los temas más complejos de la Biblia. ¿Por qué es uno de los temas más complejos? Porque nuestra mente finita jamás podrá llegar a entender esto. Es como tratar de meter el mar en un vaso de agua. Esto es imposible, porque entender a Dios o comprender a Dios con nuestra mente finita es imposible. Estamos tratando con Dios algo, el ser divino, el todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran yo soy. Por lo tanto, hermanos, en la Biblia lo que tenemos son destellos, pequeños pincelazos que nos presenta lo que es Dios o quién es Dios y sus atributos. Por lo tanto, tenemos que tener suma cautela al tratar el tema de la deidad o la Trinidad, como le llaman algunos. Los adventistas del séptimo día creemos en la Trinidad bíblica, en el concepto bíblico de Trinidad, no en el concepto católico romano de la Trinidad.
Aclaramos este punto porque el concepto católico romano es bien diferente al concepto que manejan los adventistas del séptimo día. Pero en este caso, hermanos, vamos a dejar a un lado lo que cree la iglesia adventista. Aunque la iglesia adventista creemos en la deidad o Trinidad, pero en este caso queremos estudiar la Biblia desde adentro de sí misma. ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre la deidad? Y como dijimos al principio, este tema es uno de los más complejos. Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo y recibido arriba en gloria. La Biblia textual traduce así este texto. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es un misterio, es profundo. Estudiar a Dios, esto es profundo. Y como les dije, es como tratar de meter el mar en un vaso de agua. Nuestra mente no está capacitada para poder entender a Dios. Por eso es que Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Él, porque está hablando de Cristo, Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Basándonos en esto como introducción, vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a la deidad o cómo entender el concepto de Trinidad o deidad. No importa cómo le llame, deidad o Trinidad. Quiero que iniciemos leyendo algunos textos bíblicos donde la Biblia presenta que Dios es uno. Dios es uno solo. Noten cómo dice Isaías 43, versículo 10 al 11. Por eso que les dije al principio, tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase. Esta es una clase profunda de Biblia. Y recordemos de que en la Biblia tenemos solamente pequeños destellos. No tenemos toda la verdad absoluta reflejada en la Biblia respecto a la divinidad. Aún en la eternidad seguiremos estudiando estos temas que tienen que ver con la personalidad de Dios. En la Biblia solamente tenemos pequeños destellos que son suficientes para nuestra salvación. Aunque son pequeños destellos para nuestra mente finita, son más que suficientes para salvarnos y conocer la verdad. La Biblia dice que hay un solo Dios. Noten cómo dice Isaías 43, versículo 10 al 11. Dice así: vosotros sois mis testigos. Este es el versículo preferido de los testigos de Jehová para autoproclamarse testigos de Jehová, pero son falsos testigos ellos. Noten cómo dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Este texto presenta que hay un solo Dios, ya no hay más. Noten cómo dice Isaías 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde el tiempo antiguo, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. La Biblia es clara, hay un solo Dios, el Dios soberano y eterno e inmortal, un solo Dios. Esto lo maneja también el Nuevo Testamento. Efesios 4:6. Noten lo que dice Pablo. Noten: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Noten qué interesante. Estamos usando el Antiguo Testamento. Está presentada la enseñanza monoteísta, un solo Dios verdadero sobre todas las cosas. En el Nuevo Testamento también presenta la misma doctrina: un solo Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Santiago 2:19 lo aplica
al conocimiento teórico que tienen los demonios, pero que no obedecen los demonios, pero creen de que Dios es uno. Dice Santiago 2:19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago está claramente afirmando que hay un solo Dios, y si creemos en un solo Dios, hacemos bien, dice él. Ahora, noten qué interesante lo que dice la Shema. La Shema es la oración que repiten los judíos antes de leer la Torá. Esta Shema está en Deuteronomio 6:4. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios, no hay más. Esto se llama en la teocracia de Israel monoteísmo, contrario al politeísmo de las religiones paganas de misterio antiguo. Israel se caracterizaba por un solo Dios verdadero, que está sobre todos los dioses. Un solo Dios. Claramente, estos textos enfatizan de que Dios es uno, no hay más dioses. Y recalco este principio porque esto es de vital importancia para que estudiemos los siguientes puntos que vienen a continuación. Repita conmigo: hay un solo Dios sobre todos los dioses, como dice el Salmo. Ahora, pero aquí viene algo interesante. Aunque la Biblia presenta que Dios es uno, un solo Dios y Padre de todos, hay textos bíblicos que presentan que Dios es más que uno. Vamos a ver textos bíblicos donde se presenta a Dios como una pluralidad. O sea que dentro de Dios o en Dios hay más que uno. ¿Me doy a explicar? Usted me va a decir: ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Les dije al principio que entender este tema es muy profundo, así que estamos dejando que la misma Biblia hable y no podemos meterle a los textos ideas preconcebidas. Hay que aceptar los textos tal como están escritos, sin meterles ideas o doctrinas preconcebidas de X denominación. Y este es el problema de los pentecostales y los testigos de Jehová. Hacen de la Biblia que la Biblia se acople a una doctrina que ellos se han creado. No, eso es un método errado de establecer doctrina. Una doctrina genuina tiene que estar basada en toda la Biblia sin contradecirse. Y la Biblia debe de aceptarse tal como es, tal como está escrita, sin meterle ideas preconcebidas. Vamos a ver en estos textos que aunque Dios es uno, en otros pasajes bíblicos se presenta que Dios es más que uno. Es como que dentro de Dios hay una pluralidad. Vamos a ver el primero, Génesis 1, 26 al 27. Esto es cuando Dios creó a Adán y a Eva. Y noten cómo dice: entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Noten que aquí Dios está hablando con alguien más. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los testigos de Jehová creen de que Cristo hablaba con la sabiduría como algo intelectual. Aunque Cristo es la sabiduría encarnada del Padre, es evidente que en otros pasajes bíblicos se presenta que el Padre era hablando con el Hijo a la hora de crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Noten que aquí se menciona una pluralidad, conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios le está hablando a alguien más. No es a la sabiduría como un simple intelecto, sino que es con Cristo que está hablando. Y dice: y enseñoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Noten, creó Dios a su imagen, pero Él está diciendo hagamos, o sea que dentro de Dios hay una pluralidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Este concepto de un Dios plural también se menciona en Génesis 3, versículo 22 al 23. Dice así: y dijo Jehová Dios. En el idioma hebreo es Elohim. Vamos a ver qué significa Elohim en el idioma hebreo, y vamos a ver que es una pluralidad en el idioma hebreo, el término Elohim. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Noten que está hablando en plural. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová. Noten que está hablando Dios, pero está hablando en sentido plural. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Ahora, noten cómo dice Génesis 11:5. Aquí se menciona el concepto de un Dios plural. Génesis 11:5 dice, esto es cuando estaban los constructores de la Torre de Babel haciendo una metrópolis para levantarse en rebelión contra Dios, una monarquía. Y dice el versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Quién descendió? Jehová, el Elohim, el Yahweh, el gran yo soy. En el hebreo es Yahweh o el Elohim. Pero ahora noten los versículos 6 y 7. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ha comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, noten que Dios está hablando, Jehová está hablando, el Elohim. Pero ahora noten como dice el versículo 7, ahora pues descendamos. O sea que en Dios hay una pluralidad. Y esto es imposible que Dios le esté diciendo a los ángeles. Los ángeles no pueden crear, los ángeles no pueden dar vida. El único que puede dar vida es Dios. Pero aquí se está usando un vocablo plural. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Interesante. En Isaías capítulo 6, versículo 8, se presenta esta pluralidad en Dios. Este es cuando Dios se le aparece en visión al profeta Isaías. Y noten cómo dice Isaías 6:8. Esto lo escucha Isaías, el profeta. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Noten cómo está hablando Dios aquí. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Esto solamente se puede usar cuando hay muchos, cuando hay más de uno, cuando hay varios. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy interesante estos misterios de la Biblia. Dios es uno, pero hay pasajes bíblicos donde se presenta que Dios es más que uno. Busqué en la gramática, me gusta usar el diccionario de la Real Academia Española. Lo tuve que descargar porque el diccionario de la Real Academia Española es el más fidedigno para que pueda traducir los verbos y la gramática de las palabras. Busqué qué significa la expresión nosotros y dice que es un pronombre personal en primera persona, forma que en nominativo o procedida de preposición designa a las personas que hablan o escriben. Noten que habla de personas, de más de una persona, designa a las personas que hablan o escriben. Aquí Dios está diciendo descendamos, o quién irá por nosotros. Está hablando Dios en una forma plural. Ahora, y no podemos decir de que estos textos están adulterados o fueron añadidos, o como otro dijo, o como otro que dijo que Moisés esto lo estaba escribiendo, pero era ficticio. No, hermanos, tengamos cuidado con esas falacias. Dios, al darle esta información a Moisés, Dios y Moisés estaban claros respecto a este punto. Dios es más que uno. Dios es uno, pero es más que uno. Ahora, quiero que se concentren y agarren esta información, hermanos,
porque lo que viene es interesante. Les dije al principio, siéntense, concéntrense, tomen sus Biblias y tomen papel y lápiz, porque esto que estamos estudiando aquí es oro puro, es un tesoro. Así que espero que esta información les sirva de bendición para que tengan cuidado con falsas enseñanzas que circulan en el mundo cristiano respecto a la deidad de Dios. Ahora, ¿en qué sentido Dios es uno y en qué sentido Dios es más que uno? Porque lo acabamos de ver en la Biblia. Dios es uno, pero Dios es más que uno. Ahora, ¿en qué sentido se puede entender esto? Para entender este punto, quiero que lo vayamos a leer otra vez la Shema, que encontramos en Deuteronomio 6, versículo 4. Lean conmigo Deuteronomio 6, versículo 4. Noten cómo dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Noten cómo dice: Jehová uno es. Busqué en el diccionario Strong cómo debe traducirse el término uno. Y lo que investigué y descubrí es interesante. Y espero que les sirva esta información. El término uno aquí en la Shema es un término hebreo que se pronuncia Ejad. Repita conmigo: Ejad. Ejad es uno. Y dice el diccionario Strong, numeral de propiamente unido. O sea que la expresión Ejad o uno en la Shema es un numeral de propiamente unido. Y dice así: Ejad es utilizada como el significado de una unidad compuesta, mientras que hay otra palabra cuando se usa uno, que es Yahid o Yahid, designa la unidad absoluta, uno o uno solo. Pero aquí en la Shema no se está usando Yahid como uno solo, sino que se está usando el vocablo Ejad, una unidad compuesta. Me estoy dando a explicar, hermanos. En el idioma hebreo hay dos palabras, repito, en el idioma hebreo hay dos palabras para hablar de uno. Es Ejad, la que se usa en la Shema, y está Yahid. Pero aquí Moisés está usando Ejad, está usando el Ejad y se utiliza como una unidad compuesta. O sea, en otras palabras, cuando hay dos cosas que se unen, eso es Ejad, una unidad compuesta. Y vamos a ver algunos ejemplos donde se usa Ejad, unidad compuesta. Vamos a ver, por ejemplo, quiero que agarren esta información. Saben, hermano, antes de venir a este púlpito a predicarles esto a ustedes, tuve que investigar minuciosamente estos términos para que ustedes puedan recibir material sólido, sin adulteración. Si ustedes dudan lo que estoy diciendo, consíganse un diccionario Strong o un interlineal griego y hebreo para que puedan corroborar que lo que está diciendo el hermano Rafael aquí es 100% sólido y bíblico. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde se usa el vocablo Ejad. Por ejemplo, Génesis 2, versículos 23 al 24. Aquí se habla cuando Dios creó al hombre, a la primera pareja. Y noten qué es lo que hizo con la primera pareja. Los unió. Eso es Ejad. Dijo así: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Eso significa en el hebreo Eva, varona, porque procedió ¿qué? Del hombre. Y dice: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán una sola carne. Esa palabra una es la misma que se encuentra en la Shema, Ejad. O sea que Adán y Eva
eran dos personas distintas, pero al casarse iban a estar unidas. ¿En qué sentido? Cuando alguien se casa, están unidos con un mismo propósito, una misma meta y con un mismo sentir. En ese sentido, la primera pareja fue unida, fue ejad, hicieron una sola carne. Noten que aunque Adán y Eva eran diferentes personas, hombre y mujer, pero estaban unidos con un solo propósito, ejad. Quiero que quede claro esto, que ejad es una unidad compuesta. Vamos a ver otros ejemplos. Génesis 11:6. Aquí está hablando de los constructores de la Torre Babel. Los constructores de la Torre Babel era una millonésima, habían aproximadamente 100 millones de personas. Según los expertos en estadísticas y en población, de que desde el diluvio hasta la Torre Babel habían aproximadamente 100 millones de personas impías que estaban uniéndose en una coalición impía para construir una torre y así escapar de otro diluvio. Era una monarquía en apostasía contra el gobierno de Dios, y noten cómo estaban. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿En qué sentido eran uno? Noten que eran 100 millones de personas, pero eran uno. ¿En qué sentido? Estaban con un solo propósito: levantarse en rebelión contra Dios y establecer una metrópolis y una monarquía. Esa palabra, el pueblo es uno, es ejad. Pueden constatarlo eso en el diccionario Strong. El pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Noten que estaban unidos en un solo propósito y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Noten que estaban unidos, eran ejad, con un solo propósito. En la mente estaban unidos, pero eran muchos, pero eran uno en una unidad compuesta, en rebelión, un solo propósito y un solo objetivo: levantarse en rebelión contra Dios. Estoy usando estos ejemplos para que noten cómo se usa aquí el término uno, ejad. Es el mismo vocablo que se usa en la Shema, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es ejad, uno, porque hay una unidad compuesta dentro de Dios. Y esto se pone más interesante. Noten lo que dijo Cristo hablando de Adán y Eva, o del primer matrimonio. Dice Mateo 19, versículos 5 al 6, dice: y dijo: por tanto dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está ejad, una unidad compuesta. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Pero aquí hay una pequeña confusión. No es que se iban a unir literalmente en carne. Eran dos personas, son dos personas, pero son una sola carne porque tienen un solo propósito. El matrimonio para eso es, para que todos caminen en el mismo objetivo, tengan los mismos principios, los mismos propósitos, el mismo pensar y el mismo sentir. Y esto se aplica también a la iglesia. Vamos a ver que la iglesia tiene que estar unida en un solo objetivo. Aunque somos muchos miembros, estamos unidos en mente y en propósito. Cristo es claro: ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ejad, una unidad compuesta. Otro ejemplo, Juan 17, versículos 21 al 23. Aquí Cristo está usando el mismo vocablo paralelo a ejad. Aunque Cristo aquí está hablando en griego, pero el término semejante o paralelo a uno o estar unido es ejad en hebreo. Juan 17, versículos 21 al 23. Para que todos sean uno. No es que todos los discípulos iban a meterse en un solo cuerpo, negativo, no está hablando de eso. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean
uno en nosotros. Noten que son muchos discípulos, pero que están unidos, ejad, una unidad compuesta, porque los discípulos, o sea, la iglesia tiene que tener un solo objetivo y un solo propósito, unidos en Cristo, así como el Padre y Cristo están unidos con un solo propósito. El Padre y su Hijo son dos personas diferentes, pero están unidas, son uno, porque poseen los mismos atributos, son de la misma sustancia ambos y tienen un mismo propósito, un mismo carácter y un mismo sentir. Y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Aquí está el término ejad. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Noten, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muchos discípulos, muchos miembros con diferentes personalidades, pero que son uno en propósito y objetivos, carácter. Tenemos que estar unidos. La iglesia tiene que estar unida, que sea uno en Cristo. Muchos miembros de iglesia, pero unidos con un solo propósito: llegar a la meta, que es Cristo Jesús, y un solo propósito, una sola misión, de predicar el evangelio. Somos muchos, pero somos uno, ejad. Esto es lo mismo que hace Dios. Dios es una unidad compuesta. En Dios hay una pluralidad, hay más que uno. Dios es más que uno. Ahora, aquí viene algo interesante. Noten lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. No es que Cristo y el Padre sean la misma persona, no está hablando de eso. La expresión yo y el Padre uno somos es porque el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, poseen los mismos atributos, son omniscientes, son eternos, son creadores, poseen el mismo carácter. El Padre y el Hijo desde la eternidad han estado juntos. Y en ese contexto, Cristo dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque la expresión yo y el Padre uno somos, los judíos entendían de que solamente eso se puede aplicar a alguien de que es igual a Dios. Aunque los judíos estaban aplicando mal el término de blasfemia a Cristo, tenían claro el concepto de lo que era blasfemia. Alguien que se haga igual a Dios en esta tierra, eso es blasfemia. Cristo no estaba blasfemando porque Cristo es igual a Dios. Cristo es uno con el Padre, pero en propósito, en carácter, en atributos, en poder y en muchas cosas más, pero son dos personalidades diferentes. Ahora, veamos lo que la Biblia enseña sobre el término Elohim. Siempre he dicho, hermanos, que una de las herramientas indispensables para estudiar la Biblia profundamente, consígase varias versiones de Biblia, eso hago yo, y consígase la concordancia Strong, consígasela. Si ustedes quieren la concordancia Strong, yo se las puedo mandar en PDF. Comuníquese conmigo, ya sea por alguna de las plataformas de mensajería, ya sea por mi Facebook, por mi WhatsApp, por mi grupo que tengo en Telegram, que se llama también Apología Adventista, y le voy a mandar la concordancia Strong. Estas son herramientas indispensables, versiones de Biblia, muchas versiones de Biblia, y consígase la concordancia Strong. Es interesante que en la Biblia se usa un término muy interesante para referirse a Dios, y es el término Elohim. El término Elohim es el nombre de Dios plural. Es como decir dioses. Mire qué interesante lo que estamos estudiando. El término Elohim, aunque en muchas partes de la Biblia se puede usar como en un sentido singular, pero cuando se aplica a Dios es plural. Me doy a explicar.
les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, Génesis 1:1. Noten cómo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese término o ese nombre ahí, Dios, si ustedes tienen duda, busquen la palabra en el diccionario Strong, allí Dios, y es Elohim. Elohim, noten cómo dice la concordancia Strong. Elohim, plural de dioses, en el sentido ordinario. Tremendo. Yo me quedé impactado cuando descubrí esto, hermanos. O sea que las Biblias en español no pueden traducir dioses porque se puede prestar a confusión. Pero en el hebreo es Elohim, es como decir dioses. ¿Cuántos sabían esto, hermanos? Mire qué interesante. O sea que Dios, aunque es uno solo, pero dentro de Dios hay dioses. Es como así se entiende en el hebreo. Es como que hay una pluralidad. Esto es un misterio, pero eso enseña el texto hebreo, hermano. Yo me quedé impactado. Elohim es dioses en el sentido ordinario, pero en algunos casos también Elohim se aplica en un sentido singular, como por ejemplo Éxodo 7:1. Aquí se le aplica figurativamente a Moisés y dice así: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Esta palabra Dios es Elohim. La busqué en el diccionario Strong y es Elohim. Yo te he constituido Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Noten qué interesante. Inclusive, noten, esto viene más interesante. En Daniel 3:25 vemos de que Nabucodonosor, después de que había echado a los 3 hebreos en el horno de fuego, ahora ve 4 varones, y noten cómo dice quién es el cuarto. Y le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ninguno daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, aunque aquí es una palabra aramea, pero el equivalente en hebreo es Elohim. O sea que Nabucodonosor, en otras palabras, está diciendo: ese cuarto es semejante al hijo de Elohim, de dioses, porque según el espíritu de profecía, ya Daniel ya le había hablado de Dios, de Cristo, a el rey Nabucodonosor. A modo que Nabucodonosor, cuando se refirió al cuarto, que era Cristo, sabía perfectamente bien de que se estaba refiriéndose no a los dioses paganos, sino al Dios Elohim, que Daniel le había mencionado anteriormente. O sea que Daniel ya le había dado instrucciones al rey Nabucodonosor sobre esa sabiduría que tenía, era porque el Dios Elohim se la había dado a él. Y Nabucodonosor, cuando ve a los 4 varones, dice: y el cuarto es semejante al hijo de Elohim, de los dioses. Interesante, hermano. Yo me quedé impactado cuando descubrí esta información. ¿Se dan cuenta, hermano? Estudiar la deidad, esto es profundo. Y no podemos ser dogmáticos como son los pentecostales o los Jesús solos, que solamente Jesús existe. Y los testigos de Jehová dicen Jehová el Padre, solamente Jehová. Esto es erróneo, hermanos. Entender la deidad es profundo y lo estamos estudiando desde la raíz hebrea. Dios es uno y es más que uno, es Elohim, dioses. Hay una pluralidad en Dios. Ahora, aquí viene interesante. Vámonos al Nuevo Testamento. Acabamos de estudiar la deidad desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Hermanos, este estudio es profundo, así que en estas próximas clases que vamos a tener, vamos a estar tocando el tema de la deidad. En este primer segmento o en este primer estudio, solo estamos tocando la base para que veamos de que la Biblia presenta el concepto de un Dios triuno, de una pluralidad en Dios, el Ejad, una unidad compuesta del Dios Elohim. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a ver algunas citas bíblicas en el Nuevo Testamento donde presenta de que Dios es uno y que su Hijo Cristo es otro. Pero vamos a ver en otras partes de la Biblia donde presenta que hay más de 2, que hay 3 en Dios.
Por ejemplo, Juan 17:3. Noten cómo dice. Y quiero decirles, hermanos, tengamos cuidado con estos grupos religiosos antitrinitarios o sectas que hacen dogmas basados en un texto bíblico o unos dos textos bíblicos. La Biblia debe tomarse por un todo, sin contradecirse. No podemos ser dogmáticos cuando tratamos la deidad. Noten cómo dice Juan 17:3. Y este versículo muchos antitrinitarios lo usan para sostener de que solamente hay un Dios y su Hijo Jesucristo. Ya no hay más, no hay un tercero, porque ellos niegan la personalidad del Espíritu Santo. Y dicen así, noten cómo dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Ven? Dicen ellos, ahí está, un solo Dios. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dicen ellos, Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios. Pero hay un solo Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. O sea que no hay dos dioses, dicen ellos, sino que solamente está el Padre y el Hijo. Y hacen sus doctrinas y sus dogmas basados en este texto. Pero noten, ahora vamos a ver otro texto bíblico que dice lo contrario o amplía más lo que dice Juan 17:3. No es que diga lo contrario, sino que amplía, porque la Biblia no se contradice. Noten cómo dice Juan 14, versículo 15 al 17. Noten, acabamos de ver de que habla de dos, solamente el Padre y el Hijo. Pero ahora vemos lo que dice Jesucristo. Jesucristo amplía más el concepto de la deidad. ¿Quién más conoce a Dios sino uno de los integrantes de la deidad, que es Cristo? Que en un estudio pasado vimos de que Cristo también es Dios. Es Hijo de Dios, pero también es Dios. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, solamente eso dice la Biblia. Y lo demostramos en un estudio pasado. El problema es que nosotros queremos razonar a la deidad con nuestra mente finita. Noten cómo dice Cristo en Juan 14, 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro. No es el mismo. Cristo y el Espíritu Santo no es el mismo, sino que Cristo está diciendo, le dará otro consolador, o sea, otro de la misma clase que yo, pero es otro. Cristo no está hablando de sí mismo, sino de otro. ¿Por qué no respetamos lo que dice el texto bíblico? El texto dice otro, en el griego es alos, otro de la misma sustancia y clase como soy yo, dice Cristo. Cristo es el consolador y el Espíritu Santo es otro consolador para que esté con vosotros. Noten, aquí está diciendo Cristo, está hablando, y yo rogaré al Padre, el Padre. Cristo está hablando de que el Padre les daría otro consolador. ¿Cuántos se ven aquí en este texto? 3. Cristo, el que está hablando, que rogaría al Padre y os dará otro. Repita conmigo, otro. Si usted encuentra a alguien que le diga, hermano, Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona, discúlpeme, vámonos al texto bíblico como dice. Y yo os daré otro. Investigué esta palabra a ver si alguien se la había añadido, algún traductor de la Biblia en castellano, negativo. Está en el idioma griego que escribió Juan. Os daré alos, otro consolador, otro de la misma sustancia que yo, dice Cristo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora noten cómo dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cristo y el Espíritu Santo no es la misma persona, es otro. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claramente se presentan en el Nuevo Testamento, o sea, el concepto de la deidad, Cristo como que si vino a ampliarlo. ¿Me doy a explicar? Aunque el Antiguo Testamento no habla de una pluralidad de 3 personas, no dice la Biblia el concepto de que hay 3 o
o que se mencionen 3 en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, el concepto de la deidad fue más amplificado. Me doy a explicar, hermanos. Ahora, noten esta otra cita que encontramos en 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6 dice aquí Pablo, y esta otra cita que usan los antitrinitarios para sostener que solamente hay un Dios y Cristo, no hay 3 como lo sostiene la doctrina de la deidad de un Dios triuno. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios y el Padre del cual poseen todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Noten que Pablo está diciendo que hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Entonces no hay 3, sino que solamente son 2. Dice Pablo aquí que hay un solo Dios, el Padre, el cual posee todas las cosas, y un Señor Jesucristo. Entonces vienen los grupos religiosos antitrinitarios y los Jesús solo dicen, ve, ahí está, y hacen doctrina de un solo texto. Y quiero decirles, amigos y hermanos que están escuchando este mensaje, la sana doctrina no se basa en unos cuantos textos bíblicos. La sana doctrina se basa en toda la Biblia. A mí no me venga haciendo doctrina con textos bíblicos aislados del contexto. La sana doctrina no se basa en eso, se basa en toda la Biblia, porque Cristo dijo, escudriñen las Escrituras todas. Y Pablo dijo, toda Escritura es inspirada por Dios. Pablo dice que hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. Pero ahora noten el mismo Pablo. Solamente estoy dándole unos pincelazos, hermanos. Recuerden, esto es profundo. El mismo Pablo que escribió 1 Corintios 8:6, noten cómo dice en 1 Corintios 13:14. Noten, el mismo Pablo, 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Me voy al griego a ver si este versículo estaba adulterado. Negativo, es original. Aquí Pablo está hablando de 3. ¿Se contradice Pablo? Negativo. No es que se esté contradiciendo. Lo que pasa es, hermano, que entender la deidad y la divinidad, eso es profundo. Dios es uno y es más que uno. Aquí presenta Pablo en esta, es como un saludo final en su carta. Y hay muchos pasajes, yo le puedo citar muchos pasajes donde la Biblia enseña de que hay 2, que hay 1, y hay otros pasajes donde menciona a los 3. Miren qué interesante. Noten, y se lo vuelvo a leer lo que dice Pablo en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. 3. Pero que no había mencionado solamente 2 y ahora menciona 3. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahora, ¿qué diríamos, hermanos, de Mateo 28:19? ¿Qué dice Mateo 28:19? Mateo 28:19 tiene la fórmula bautismal. Noten cómo dice Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos? 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los grupos antitrinitarios y los Jesús solos y los que tienen teorías de judíos mesiánicos y los testigos de Jehová dicen de que este versículo fue adulterado por Eusebio en el siglo IV. Este versículo fue adulterado por Eusebio, un obispo de la Iglesia Católica, y que no aparece en los manuscritos originales. Y como yo no soy de esos que se quedan con lo que escuchan, yo tengo que investigar por mi propia cuenta para ver si es verdad lo que me dicen. Y esto tiene que ser usted, amigo y hermano, cuando usted escuche algo, sea como los bereanos, deténgase, frene su boca, frene su mente y diga,
permítame, yo tengo que corroborar esta información y profundizar por mí mismo para ver si lo que me están diciendo sea verdad. Esto hago yo. Y saben, hermanos, la información que me llevé es interesante, la información que investigué. Los que dicen que Eusebio fue el que introdujo este versículo y lo adulteró, en el siglo IV dicen ellos que Eusebio lo adulteró. La información que me llegué a investigar es que antes de Eusebio había muchos padres de la iglesia que ya usaban la fórmula bautismal como está en Mateo 28, 19. O sea que lo que dicen estos grupos religiosos, que el que inventó o adulteró este versículo fue Eusebio, queda descartado, porque antes de Eusebio ya habían otros padres de la iglesia que usaban Mateo 28, 19, tal como está escrito en la Reina Valera 1960. Lo que descubrí también fue aterrador, hermano. Agarren esta información. Es cierto que en algunas Biblias no aparece la fórmula bautismal como está escrita aquí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es cierto. Hay muchas Biblias donde no aparece este texto así, sino que solamente dice: vayan y bautícense en mi nombre. No dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dice en mi nombre. Ahora, aquí viene la información para poderle tapar la boca a estos que usan esas Biblias que ellos dicen de que en el original no aparece esta cita. Lo que descubrí fue aterrador. Es cierto, hermanos, que en algunos manuscritos no aparece esta fórmula bautismal como está aquí escrita en la Reina Valera 1960, pero hay muchos cientos de manuscritos donde sí aparece la fórmula bautismal, aún sin haber existido Eusebio. O sea que a mí no me venga a decir de que algunos manuscritos no lo tienen, porque también hay manuscritos antiguos que también contienen la fórmula bautismal como está escrita aquí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Investigue y van a ver que lo que estoy diciendo es verdad. Aunque en algunas Biblias no aparece el texto así, porque quizás fueron traducidas de algunos manuscritos donde no lo tiene, pero hay manuscritos antiguos también, porque hay muchos manuscritos donde sí aparece la fórmula bautismal en griego: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que este texto es original, nunca fue adulterado por la Iglesia Católica ni por Eusebio. Si quiere información, pídanmela, yo se la voy a dar, información masiva. Ahora, hermanos, es interesante. Lo que cree la Iglesia Adventista sobre la deidad o la Trinidad está fundamentado en la sola Escritura. Los adventistas del séptimo día, hermanos, tenemos nuestras 28 creencias y 6 doctrinas fundamentadas en la Biblia, y por lo tanto, basado en el estudio que acabamos de tener, la Iglesia Adventista cree lo siguiente: en la creencia número 2, la deidad. Dice así nuestras 28 creencias, dice: hay un solo Dios, pero noten 2 puntos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas, porque vimos de que esto es Ejad, una unidad compuesta. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa de la comprensión humana, lo que les dije al principio. Es imposible entender a Dios en una forma profunda. Apenas podemos entender lo que está revelado, y lo hemos hecho disciplinadamente estudiando este estudio, hermano. Dice: escapa de la comprensión humana, aunque se le puede conocer por medio de la autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia y adoración y servicio por parte de toda la creación. Y se cita Deuteronomio 6:4, Mateo 28:19, 1 Corintios 13:14, Efesios 4, versículo 4 al 6, 1 Pedro 2:1 y 1 Timoteo 1:17 y Apocalipsis 14:7. Hermanos y amigos, espero que este estudio les haya servido de bendición para que podamos comprender que estudiar la deidad es muy profundo, y que aunque Dios es uno, es más que uno, es una unidad compuesta, Ejad, que cuando Cristo vino dio una forma más amplia de lo que es la deidad de Elohim, y que está compuesta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido y que no se puedan confundir.
Solamente seamos humildes y estudiemos la Biblia y comparemos textos bíblicos sin hacer que la Biblia se contradiga. Hay que ser humildes y dejar que Dios nos dirija a la hora de estudiar su palabra. Hermanos y amigos, damos gloria a Dios porque nos permitió poder estudiar este hermoso tema y espero que esta información les haya servido y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, gracias por esta información, gracias por tu palabra, gracias por este conocimiento que tú nos has dado. Bendice a tus hijos que van a escuchar este tema.